Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, perdón hermanitos, ahí nos enganchamos a TikTok, ahí ya estamos ya en las redes. Amén hermanitos, ahora sí, ya estamos en TikTok, YouTube, vamos a dar la porción para allá Yitro, todavía no cae el Shabbat acá en Argentina, estamos cerquita. Amén, 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 amén. Amén. Bien, como decía Marcelo, vamos a dar comienzo a la porción de la Torá. Número 17, está para allá, que lleva el nombre de Yitro, Moshe, como lo decíamos hace un rato. Nos estaba costando que pudiéramos estar conectados en TikTok y en YouTube, por eso nos demoramos un poquito y volvimos a retomar. Bien, está para allá, se encuentra en Éxodo, que es Shemot, va desde el capítulo 18.1 hasta el 20:26. Ah, sí, lo que pasa es que depende de la versión de las escrituras, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay algunas versiones que llegan hasta el 23 y hay otras versiones que llegan hasta el 26. Pero sí, la Reina Valera y la que usamos normalmente es el 26. Nada más acá yo copié la parte mala. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña tefilá de agradecimiento por este momento y vamos a dar gracias al Padre por el tiempo y por las herramientas que tenemos. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay algún hermanito conectado por TikTok, si nos puede decir si se escucha bien, si está saliendo todo bien. Si se está escuchando, nos pueden escribir en los comentarios. Entonces, bueno, sí. ¿estás seguro? Sí, amén. Todo en orden. Todo en orden. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Bien. Bueno. Antes de comenzar, vamos a hacer una tefila. Una tefila. Amén. Amén. Amado Padre, Abacadosh, Señor Todopoderoso, hoy venimos a darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, por estas herramientas que nos das para poder brindar, Señor, tu palabra, para poder llevar tu palabra, Abacadosh, para leer tus escrituras, escudriñarlas, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, y que lleves, Señor, discernimiento a nuestros hermanos, Señor, aquellos que están del otro lado escuchando esta palabra, se puedan tomar lo bueno y desechar lo malo, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, en tu voluntad, Abacadosh, para que nos puedas guiar, Señor, y que todo lo que nosotros hoy hablemos, Señor, de ti, Abacadosh, sea para edificación, sea para que nuestros hermanos puedan crecer espiritualmente, Señor, para que podamos seguir tu camino, seguir tus sendas, Abacadosh, que cualquier cosa que no sea que esté escrito en tus escrituras o que no sea tu voluntad, Señor, retíralo de nuestros labios, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que bendigas a todos aquellos que van a escuchar, Señor, esta administración, Señor, y que los llenes de sabiduría y entendimiento, Señor, para que puedan discernir, Señor. Toda esta administración la ponemos en tus manos, Abacadosh, porque sabemos que tú eres la gloria, Señor, tú eres el Rey de Reyes, Abacadosh. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Elohim, Abacadosh. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Ahora voy a hacer la bendición de la Torá, que es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque vamos a estar escudriñando, vamos a estudiar, vamos a leer, así que vamos a hacer la bendición de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah note a Torah. Bendito eres tú, Yud-Ket-Bat-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Ket-Bat-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, vamos a comenzar entonces con esta porción. Y antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que había sido la porción anterior. Recordemos que el pueblo viene saliendo de Egipto gracias a la mano poderosa del Eterno. Y vemos, ¿no es cierto?, en la porción anterior cómo Adonai sacó a su pueblo y también vemos todas las dificultades, todas las adversidades que enfrentaron en el desierto. También podemos ver, ¿no es cierto?, por medio de la porción anterior, como reflejado a nuestro Adón Yeshua,
en cada una de las porciones se ve, pero se ve más que nada en la porción anterior, donde lo veíamos a través de todas las manifestaciones que hace el Eterno a su pueblo. Lo vimos, ¿no es cierto?, acompañarlos a través del desierto en medio de esa columna de nube y esa columna de fuego, que la columna de nube era la que los acompañaba de día y de fuego en la noche, representando lo que era la luz. Vemos como Yeshua es la luz que los acompañó y a salir, a atravesar, a hacer toda esta travesía que hicieron por el desierto. También lo vemos a Yeshua como desciende del cielo para alimentar a su pueblo, como el Eterno alimenta a su pueblo por medio del maná. El maná también está representando a nuestro Adón Yeshua. También podemos ver a nuestro Adón Yeshua como cuando el Eterno les ordena que endulcen las aguas, y como por medio del madero, que es el que endulza las aguas, que esto significa que es el madero, significa que es Yeshua, y las aguas representan la Torá, como son endulzadas a través de, podemos ver, ¿no es cierto?, en la roca donde se están en guerra contra Amalek, el Eterno. O sea, nos está mostrando por medio de este acto, ¿no es cierto?, de que cuando sentaron a Moshe en la roca y elevó las manos al cielo para hacer esta oración, cómo vencía el pueblo. Entonces, ¿qué nos está demostrando esa roca? Es Yeshua, en donde debe estar cimentada nuestra fe, en nuestro Adón Yeshua. Entonces, como vamos viendo a lo largo de la escritura, reflejado en la Torá, a nuestro Adón Yeshua, como lo decía el apóstol Pablo, el propósito de la Torá es Yeshua. Es por eso que cada Shabbat que hacemos el estudio de la porción de la Torá, nos estamos basando en nuestro Adón Yeshua. Durante la semana también hacemos el estudio de la Saliyot, y lo hacemos semanal, lo hacemos por TikTok, y vamos dejando cada estudio subidos acá en el canal de YouTube. Así que para aquellos que no han visto durante la semana la Saliyot, las pueden entrar a ver a través del canal, y ahí están más detalladas. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces con la porción. Bueno, esta porción, como decía Ivana recién, arranca en Shemó, en el libro de Shemó, en Éxodo 18, y vamos a ver cómo en todo este capítulo nos muestra a un personaje muy importante, que justamente es Yitro, es Reuel, el suegro de Moshe. Recordemos que Yitro es a modo de título como príncipe de Madián, como excelencia de Madián. Y vamos a ir viendo cómo en las escrituras nos va mostrando lo importante que es este personaje para que quede registrado en la Torá toda la historia no toda la historia, sino parte de la historia de Yitro y este reencuentro con Moshe. Vemos, diríamos, en este primer capítulo, en el capítulo 18, vamos a ir viendo en una primera parte cómo Yitro nos da ese ejemplo, nos deja por escrito como testimonio cómo debemos hacer una teshuvá, cómo debe ser una teshuvá genuina para nosotros poder, imitar las acciones de este gran personaje que fue Yitro, que fue Reuel. Vemos como la palabra teshuvá en el Strong hebreo es el Strong 8666, que es respuesta, vuelta, pasado, en recurrencia. Entonces vamos viendo cómo Yitro nos va a dejar plasmado cómo tenemos que hacer esta receta para hacer una teshuvá genuina. Vamos a ver en el versículo 18, comienza así en el versículo 1, en el capítulo 18, en el versículo 1.
oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y cómo Yudhet Badhei había sacado a Israel de Egipto. Sabemos que, diríamos, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en este proceso de Teshuvá, aquellos que estábamos fuera en Egipto, en el mundo, ¿no es cierto? Queremos retornar a los pies del Eterno, queremos retornar a la Torá, a sus escrituras, queremos retornar a su misericordia, ¿no es cierto? Cuando escuchamos el llamado, lo primero que tenemos que hacer es justamente, así como hizo Yitro, escuchar. Shema Israel, escuchar. Yitro lo primero que hace es justamente escuchar las historias de Moshe. Yetro, si bien recordemos es excelencia, era considerado como príncipe, ¿no es cierto?, de Madián. Él, sin embargo, escuchó lo que el Eterno había hecho con Moshe y con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Humildemente, ser humilde nos está mostrando humildad para escuchar las cosas. Entonces, diríamos, vemos cómo van pasando. Este es el primer paso para una teshuvá, es escuchar. Cuando nosotros venimos a los caminos del Eterno, vemos que en redes sociales hay muchas personas que cuando empiezan a conocer al Eterno, lo primero que quieren hacer es ministrar, es enseñar, es guiar. Pero sin embargo vemos que Yitro nos está mostrando que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, es ser pacientes y oidores de las cosas del Eterno. En el segundo paso, en el versículo 9, nos dice, y se alegró Yitro de todo el bien que Yudhet Badhei había hecho a Israel al haberlo liberado de la mano de los egipcios. Vemos cómo también ese es otro paso que nosotros tenemos que hacer, y seguramente muchos de Leo se dan cuenta de que estos son los pasos que fuimos haciendo para descubrir la Torá, para descubrir sus escrituras, ¿no es cierto?, cuando vinimos al camino del Eterno. También tenemos que alegrarnos, tenemos que estar felices y gozosos por todos nuestros hermanos que aprenden de la palabra, que escuchan, que están, diríamos, regocijarnos en las historias, en lo que sabemos de nuestro Elohim, de Yudhet Badhei. Por tercer paso, dice Yitro, en el versículo 10, dice, Yitro dijo, bendito sea Yudhet Badhei, que os liberó de la mano de los egipcios y de las manos de Faraón, y que liberó del pueblo de las manos de los egipcios. Vemos cómo Yitro ya ahora está pronunciando con su voz, con su palabra, la gloria del Eterno. Está reconociendo, sabemos, nos cuenta en otros versículos, dice como que Yitro reconoce que él es el único Elohim. Digamos, si bien todos estábamos en el mundo anteriormente y reconocíamos a otros dioses, pero cuando vemos que en las escrituras nos muestra que el único Elohim verdadero es Yudhet Badhei, lo tenemos que pronunciar. ¿Cuántos lo pronuncian? ¿Cuántos salen en el nombre de nuestro Elohim a pronunciarlo? Entonces, esos son vamos viendo cómo van sucediendo los pasos para esta teshuvá, para ese reconocimiento al Eterno. Y después, como último paso, nos vemos en el versículo 12, donde dice, y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Una vez que reconocemos con nuestra voz, con nuestras palabras, tenemos que tomar acción, tenemos que hacer un acto. Justamente tenemos que hacer sacrificio, holocausto. ¿Cuántas veces a nosotros, muchos hermanos, les cuesta guardar el Shabbat, les cuesta comer limpio, les cuesta lo que dice la Escritura, renunciar a las cosas del viejo, de la vieja persona, del mundo? ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a sacrificar las cosas? ¿Cuántas veces no estamos dispuestos? Vemos cómo Yitro lo primero que hace es accionar. Sabemos que cuando tomamos por acción lo que estamos diciendo, ahora es para beneficio, es para bendición nuestro.
Muchas veces escuchamos a personas que dicen, yo amo al Eterno, yo reconozco a Yeshua, pero yo no guardo el Shabbat. Pero ¿por qué no guarda el Shabbat si en su escritura nos muestra que el Shabbat, justamente lo veíamos en la porción anterior, es algo muy importante, es una señal, es un pacto, es una señal del pueblo, de obediencia? ¿Por qué no podemos ser obedientes? Entonces tenemos que hacer un sacrificio, y en todo sacrificio vamos a perder posiblemente cosas a las cuales vamos a tener que renunciar, pero es por un bien mayor, reconocer al Eterno, o alimento. ¿Cuántos no quieren renunciar a dejar de comer cerdo cuando vemos que en las Escrituras nos dicen que comer cerdo es malo, que hace mal? Después, digamos, vemos cómo tenemos que ir haciendo, tenemos que ir caminando. Es todo un proceso de aprendizaje donde vamos creciendo espiritualmente, y esta es la evidencia de una teshuvá genuina. Primero escuchar, alegrarnos, pronunciar, reconocer al Eterno como nuestro Elohim, como el único Elohim, y después tomar acción, hacer sacrificio, hacer holocausto. Entonces vemos lo importante que es este personaje, porque nos muestra estas características tan importantes para nosotros hacer un arrepentimiento verdadero, para volver al Padre. ¿Cuántos hermanos vemos que hacen arrepentimiento, pero no terminan estos pasos? Y cuando empiezan a ver que hay dificultades a las cuales tienen que renunciar a cosas materiales, se vuelven, lo rechazan y vuelven al mundo nuevamente. Entonces vemos cómo, digamos, tenemos que ir aprendiendo de todas estas cosas que en las Escrituras nos muestran. Justamente esta es una de las cosas que nos muestra este personaje, que nos muestra a Reuel, el suegro de Moshe. Amén. Perdón, sí, me pasé la... Lo que pasa es que parece un poquito lenta la conexión. Bien. Amén. Bien, vamos a proseguir entonces. Estamos todavía en el capítulo 18, y vamos a ver, después de todos estos pasos que hizo Yitro, digamos que dio Yitro, vamos a ver cómo debe ser un juez. Acá en la otra parte del capítulo, cómo debe ser un juez de Israel. Recordemos que Moshe se sentaba todos los días a servir a su pueblo, es decir, todos venían a hacerle preguntas, querían saber sobre que el Eterno les respondiera, y él ordenaba y él organizaba a todo el pueblo, se encargaba de todo el pueblo. Todos los días temprano se levantaba y hacía esto. Entonces Yetro, al ver que esto estaba sucediendo, le aconseja, ¿no es cierto?, a Moshe de que nombrara jueces. Es por eso que le muestra esto, y también le menciona que nombre jueces, le menciona cómo deben ser los jueces, porque veía que iba a ser una carga muy pesada para Moshe encargarse de todo el pueblo. No iba a poder seguir así. Entonces, por eso, al ver todo esto que estaba sucediendo, Yitro le dijo que organizara de otra manera, que juntara a líderes, que seleccionara líderes de entre el pueblo para poder así designarlos como líderes de centena, líderes de decena, y entonces se iba a poder organizar bien toda la congregación de Israel. Amén. Lo vemos que dice, y continúa así en el verso 21, dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10,
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y llevarán ellos contigo. Amén. Amén. Y ahí vemos cómo nos enumera, digamos, las características que debe tener un juez, que debe tener una persona. Y vean cómo Moshe, digamos, Jitro, después de haber pasado todos estos pasos que veíamos recién, Jitro va y da consejos a su yerno. Obviamente, con todo el respeto y toda la humildad, pero veía que por ahí la actividad de Moshe lo sobrepasaba. Digamos, le pasaba que no tenía tiempo para atender todas las peticiones. Y vemos cómo después de haberse transformado Jitro, de haber hecho toda esta transformación, esta teshuvá genuina que nos muestra en lo que yo recién explicaba, vemos cómo después da consejo a Moshe y les muestra algo muy importante, les da las características de una persona que pueda juzgar bien, una persona que pueda llevar su palabra, que pueda ejercer su palabra, que es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Todas las personas que se animan a ministrar, a llevar su palabra, tienen que tener estas virtudes, tienen que tener estas cosas, varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que no mientan, que digan la verdad, que sean sinceros, que sean humildes, que abracen, que aborrezcan la avaricia, perdón, no que abracen, que aborrezcan la avaricia. Sabemos que cuando las personas son avaras por lo material, pierden el foco del juicio. Sabemos que pueden estar fácilmente, pueden caer en sobornos y pueden dar malos juicios, pueden dar malos veredictos, ¿no es cierto? Favoreciendo a aquellas personas que traten de sobornarla. Entonces vemos cómo con tanta sabiduría Jitro aconseja a su yerno. Y a su vez vemos cómo su yerno, con toda la humildad, él acepta lo que Jitro le estaba comentando porque se da cuenta que en sus palabras hay sabiduría y hay entendimiento. Porque tranquilamente vemos que Moshe había recién sacado al pueblo de Israel con mano poderosa, había hecho todas estas cosas, había llevado al pueblo de Israel por el desierto, y vemos cómo él podría haberse plantado y decir, no, yo cómo voy a escuchar a alguien que no estuvo en ese lugar o que no fue escogido, pero sin embargo dice el versículo 24 en adelante, y oyó Moshe la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difíciles lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro, y éste fue a su tierra. Amén. Amén. Bien. Bien, vamos a seguir avanzando y algo muy importante que tiene que ver con lo que nos decía, ¿no es cierto?, recién Marcelo, con lo que Jitro le había enseñado a Moshe de cómo tenía que ser, ¿no es cierto?, un jefe de centena, de decena, de 50, de 10 que tenían que poner jefes. Lo que le estaba enseñando es cómo tenía que ser un líder de cada una de las congregaciones, de cada una de las tribus, de las diferentes tribus. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Cómo lo aplicamos a la vida actual? Lo vemos, ¿no es cierto? También a través en el Brit Hadashah también lo vemos reflejado como Pablo también les explica, y esto que explica Pablo es de acuerdo a lo que Jethro había enseñado, ¿no es cierto?, en la Torá, en esta porción de la Torá.
Amén. Esas serían las cualidades de las autoridades de una congregación, y lo encontramos en 1 de Timoteo 3, y vemos del 1 al 7, donde dice los requisitos para los que cuidan. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos, diríamos, en esta parte, lo que es la traducción obispado, diríamos, lo resaltamos ahí justamente porque vemos en otras versiones, en 1 de Timoteo 3, 1 nos dice: fiel es la palabra, si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Vemos que esta palabra, obispado, en griego, episcopo, nótese que no implica jerarquía. Entonces vamos viendo cómo esta palabra se fue transformando hasta el día de hoy, pero antiguamente no significaba lo mismo que hoy conocemos. Amén. Bien, sí, así como lo decía Marcelo, porque digamos que hoy en día lo que ha sucedido con esta palabra es que al estar escrita, ¿no es cierto?, al estar traducida así como obispado y no como los que cuidan, entonces se lleva a una mal interpretación y se usa para otras cosas, justamente para señalar señalar obispos. Entonces vamos a verlo a través de una definición en la BTX, que es la cuarta edición, y nos trae esta gran definición. El que cuida nos dice, a través del latín epícopos, que en griego es epícopos, como lo habíamos escrito ahí en la diapositiva, esto significa sobreveedor. Este vocablo fue deformado a través del tiempo hasta alcanzar una connotación jerárquica. Amén. Luego nos dice que de ninguna manera refleja la sencillez funcional del obispado de la iglesia primitiva. Es decir, que antiguamente, justamente lo que decía Marcelo, antiguamente la palabra obispado no significaba un nivel jerárquico. Hoy en día sí significa eso. ¿Por qué? Porque se ha ido deformando el significado de esta palabra, pero antiguamente no tenía una connotación de jerarquía. Amén. Entonces, de allí es que esto deriva, ¿no es cierto?, todas estas cosas, y se les da ahora actualmente se les da una connotación como jerárquica, pero realmente no era así. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Al suceder esto, de ninguna manera nos está reflejando lo que es la sencillez funcional del obispado. Quiere decir que se pierde el significado original que tenía, porque ya Jethro nos había dicho, y acá lo vemos nuevamente, ¿no es cierto?, en primera de Timoteo 3, desde el 1 al 7, vemos, ¿no es cierto?, Pablo nos está diciendo cómo tiene que ser el que cuida o un obispo, no tener un nivel jerárquico. De hecho, vamos a ver luego digamos, los mandamientos o las normas
para el diaconado, que no son distintas a aquel que cuida al obispado. Entonces, vemos que no hay un nivel especial o un nivel más alto o un nivel jerárquico, sino el que cuida tiene que ser también siervo, tiene que ser también esclavo. Claro, porque ahí vemos en 1 de Timoteo 3, del 8 al 13, continúa, ¿no es cierto?, diciendo requisitos para los que sirven. Digamos, arriba era para los que cuidan, aquí es para los que sirven, pero no es distinto, no nos cambiamos de persona. Digamos, nos está dando las mismas recomendaciones para este tipo de acciones. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Yeshua HaMashiach. Vemos que para la palabra diácono, en una perspectiva hebrea, se habló de la palabra shamash, que es, diríamos, la versión Kadosh israelita, lo encontramos como servidor, sirviente, cuidador, diácono. Digamos, vemos cómo esa palabra nos está mostrando, y también nosotros marcamos aquí que las mujeres también pueden ser diáconos, también pueden ejercer el servicio. Muchas veces nos han dicho, no, pero las mujeres no pueden, las mujeres esto, las mujeres lo otro, pero vemos que también lo expresa en 1 de Timoteo, también las incluye a las mujeres, cómo deben ser y las características que deben ser, al igual que el varón. Entonces vemos cómo esta actividad tiene que ser servir a la congregación, ayudar, a caminar, a crecer espiritualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vemos cómo Yitro, con la sabiduría de aquel entonces, ya estaba pronunciando cómo debían ser. Y acá los vuelve a retomar, ¿no es cierto? Rab Shaul le escribe esta carta a Timoteo y le explica cómo tiene que ser, digamos, cuáles son los parámetros que tiene que tomar para nombrar a personas a ministrar, a ayudar, a servir en la congregación. Amén. Bien, vamos a leer lo que es la definición de diácono, si bien, bueno, ya Marcelo lo dejó bien claro, ya lo explicó. Diácono significa servir, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido lo mismo con lo que sucedió con la palabrita obispo o obispado. Entonces, en una definición en griego, ¿no es cierto?, que viene de diaconía, que es que la definición en griego tampoco está mal, sino que lo que ha cambiado es el significado, le han dado otra connotación y se ha ido transformando. Y ha sucedido lo mismo que con obispado. Bien, este significado básico, ¿no es cierto?, de esta palabra, de diaconeo, diáconas, diaconía, bien, a través de los siglos, en las crecientes instituciones de las iglesias, estas sencillas palabras sufrieron una transformación. Por ejemplo, la palabra diaconeo llegó a señalar una actividad sagrada, ministrar en lugar de servir. El vocablo diácono se convirtió en un oficio eclesiástico, a pesar de que tal idea está ausente en los escritos del Nuevo Pacto. Se lo transliteró como diácono, en vez de traducirlo sencillamente como servidor. Entonces,
vemos, ¿no es cierto?, que también tenemos aquí un error de traducción también, porque la palabra que se debería haber usado, si bien el diácono significa servir también, pero la palabra que se debería haber usado es solamente siervo, solamente servir, porque es a los que estamos mandados, es lo que se nos explicó en el antiguo pacto y luego nuevamente se remarca en este nuevo pacto. Entonces, el diaconeo, ser diáconos, que hoy en la actualidad se lo toma como también como ser pastores o también como obispo, también se le da un nivel jerárquico, pero esto de los niveles jerárquicos sabemos que no viene de la escritura, no viene de una cultura hebrea. Esto se creó en el mundo. Entonces no aplica a la escritura, no aplica al contexto, a lo que se les había explicado desde el principio, no aplica a lo que Jethro les estaba explicando en esta porción. Es decir, no era que tenían que tener un nivel jerárquico, sino simplemente para organizar, para poder pastorear, para poder apacentar el rebaño, porque es eso lo que tenemos que hacer. Y de hecho, bien lo marca, ¿no es cierto? Y bueno, ya Marcelo lo decía, también a las mujeres también pueden enseñar. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, la mujer no puede enseñar? La mujer, dice Pablo que las mujeres no deben enseñar, que la mujer debe estar callada, pero sin embargo aquí lo está mencionando. De la misma manera, lo dice de igual manera, lo mismo le está diciendo a las mujeres. Entonces, y también esta ordenanza es para las mujeres, y no solamente ser fieles, ser cautas, ¿no es cierto? Sino, no solamente con los maridos, sino también con el servicio. Amén. Bien, y algo que queríamos leerles en Juan 13, del 1 al 15. Amén. Esto nos dice su palabra. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Amén. ¿Qué nos está mostrando aquí nuestro Adón Yeshua? Que si Él, siendo el Maestro, el Señor, nuestro Adón, se humilló
y lavó los pies de sus discípulos, ¿qué nos está enseñando? Que nosotros también así debemos hacer, que es de la manera como debemos servir en la congregación, es de la manera como debemos servir a nuestros hermanos, no poniéndonos por un nivel más alto. Justamente por eso traíamos estos versículos de Juan 13, del 1 al 15, para que reflexionemos sobre esto con respecto a los obispados, a los diáconos, a cómo son nuestros maestros de las distintas iglesias, de las distintas dominaciones, de las distintas doctrinas. Analicemos, veamos, cumplen, van de acuerdo a la escritura, cumplen con la palabra, como nos dice Pablo, el diácono que nos está ministrando, ¿cómo es en su vida? Primero tenemos que analizar todas esas cosas y analizarnos a través de la escritura, la luz de la escritura. Si no cumple con todas estas cosas, entonces estamos en el lugar equivocado. Vayamos, analicemos nuestra palabra, nuestra Torá. La palabra del Creador la tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Si nuestro Adón Yeshua se humilló, fue siervo, fue esclavo y no se puso por encima de nadie, ¿por qué vamos a dejar que los líderes, los obispos, los sacerdotes se pongan por allá por encima, se pongan a un nivel más alto, cuando no debe ser así? Se tiene que humillar, tiene que ser siervo, tiene que servir. Amén. Bien. Además, ellos tienen que acompañar las enseñanzas. Tenemos que crecer todos juntos, no solamente algunos. Para eso están puestos. Amén. Vamos a proseguir entonces. Israel en el Sinaí. Vamos a pasar al capítulo 19, donde nos dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim, y Yud-Het-Bat-Hei lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Bien, entonces vamos a ver algo muy importante, ¿no es cierto?, que nos leía recién Marcelo. Bien, algo que menciona es que recordemos cómo lo sacó el Eterno, ¿no es cierto?, de la tierra de Egipto, que lo sacó sobre alas de águilas. Esto que nos menciona, que lo sacó sobre alas de águila, es que es lo que les está mencionando el Eterno, que sacó todo el pueblo así, de esa manera. ¿Qué menciona con esto? A manera, ¿no es cierto?, de metáfora, por así decirlo, es que lo sacó de una manera sobrenatural. Cuántas señales y prodigios hizo el Eterno, cuántas maravillas le mostró al pueblo, y no solamente les mostró al pueblo maravillas, sino que las hizo para sacarlos así. Recordemos que abrió el mar, los hizo pasar por allí, por tierra seca. Entonces de una manera milagrosa los sacó de la tierra de Egipto, los hizo cruzar, ¿no es cierto?, el Mar Rojo. Bien, otra cosa que nos vuelve a señalar, que nos señala algo muy importante acá, que ya lo decíamos durante la semana mientras hacemos los estudios de las distintas aliyot. Algo que menciona, dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué nos está diciendo si dieres oído a mi voz? Es decir, si escuchas, si obedeces mi palabra. ¿Quién es la palabra? Recordemos que todas estas porciones tratamos de encontrar a Yeshua
en la Torá. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? La palabra es Yeshua. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Si obedeces a Yeshua, si obedeces mi palabra, mi dabar, si obedeces mi voz, mi dabar, dice, y guardas mi paz, si tenemos a Yeshua y tenemos la Torá especial, tesoro, y seremos un reino de sacerdotes. Entonces vean lo importante de que es tener a Yeshua en nuestras vidas, tener la ley y el testimonio. Vamos a ir a Isaías 8:20. Donde nos dice, y a la ley y al testimonio, si no digieres conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuántas personas vemos, ¿no es cierto?, que dicen o que empiezan, ¿no es cierto?, primero conocen a Jesús porque lo hemos conocido con el nombre de Jesús, y cuando descubren que la Torá, descubren que hay que guardar los mandamientos, empiezan guardando los mandamientos, empiezan, ¿no es cierto?, a obedecer, pero ¿qué sucede? Tras ese afán se van tras doctrinas de hombre, tras palabra de hombre, tras las creencias tanto de Rambam, de otras creencias judías, y se van tras esas creencias y esas doctrinas que les están diciendo que Yeshua no es Elohim, que Yeshua es un simple profeta, que Yeshua tiene divinidad, pero no es el mismo Elohim. O sea, se van detrás de cuánta cosa. Entonces, al irse detrás de todo esto, es porque no les ha amanecido. Nos está diciendo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestra vida? Si nos ha amanecido, tenemos que tener estas cosas: la ley y el testimonio. Es decir, la Torá del Creador y a Yeshua. El testimonio es Yeshua, es su palabra. Exactamente, por eso tenemos que tener eso doble condicional, y volvemos a encontrar en el Targum, nos vuelve a dar evidencia de la presencia de nuestro don Yeshua en el Sinaí, ¿no es cierto? En el Targum de Jerusalén, en el 19:3, nos dice, en el capítulo 19, en el versículo 3, nos dice, y Moshe subió a buscar instrucción delante del Señor, y la palabra de Yud-Heh-Vav-Hei se le adelantó desde el monte, diciendo, así hablarás a los hombres de la casa de Jacob y enseñarás a la congregación de los hijos de Israel. Entonces vemos cómo la palabra estaba en presencia, estaba en el Sinaí. La palabra se adelantó. La dabar. Exactamente, es la imagen de nuestro don Yeshua en aquel lugar. Entonces es necesario, primero, como hemos aprendido, reconocer a Yeshua como el Elohim, como nuestro Salvador, como quien nos va a llevar a la vida eterna, por quien vamos a entrar, es la puerta. Pero después tenemos que, por amor a nuestro don Yeshua y a reconocimiento de su sacrificio, guardar su ley, guardar su Torá, porque él mismo nos dice que él no vino a dar nada nuevo, sino lo que el Padre le había dicho. Entonces, tenemos que tener respeto por la Torá, tenemos que cumplirla, y tenemos que reconocer a nuestro don Yeshua como nuestro Salvador. Amén. Y dice también en Malaquías 3:17, cuando hablamos del reino de sacerdotes, ¿no es cierto? Dice, el Señor Todopoderoso dice, el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro, tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que le obedece. ¿Cómo podemos obedecer a nuestro Padre si no conocemos sus instrucciones? Es imposible. Entonces nosotros tenemos que escudriñar. Esto nos invita a escudriñar y aprender de su palabra y saber realmente qué es lo que Él quiere de nosotros. Y es esa obediencia que Él quiere. Ahora, para ser obedientes tenemos que conocer qué es lo que Él quiere que hagamos. Para eso tenemos que escudriñar y tenemos que tener la ley, tenemos que conocerla, tenemos que escudriñarla y tenemos que ponerla por obra en nuestras vidas, porque podemos leerla todo el día, ¿no es cierto? Pero si no la ejecutamos, como hizo Yitro, no terminó, no hizo holocausto, no hizo sacrificio, no hubiese terminado ese proceso de Teshuvá.
que es eso lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Amén. Vamos a proseguir. Bien. Ay. No, espera. Disculpen, es que anda lenta la computadora. Se cambia rápido, pero lo vemos lento en la computadora. Oh, se fue hasta el final. Perdón. Disculpen, pero a ver si puedo. No me está respondiendo la computadora, perdón. A ver, hermanitos, disculpen. Mira acá. Estamos ahí. Uno más. Pero te vas para allá. Ahí está, perdón, ahí llegué. Eso es lo que recién estábamos hablando del Sinaí, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Disculpa. Ahí está, que es la preparación de la novia. Exactamente. Vamos a ir viendo cómo, porque recordemos que todo esto que está sucediendo en el Sinaí, Moshe estaba llevando al pueblo a aquel lugar por orden del Eterno, justamente para la preparación de una boda. Recordemos que todo lo que las Escrituras nos enseñan es justamente esa boda entre el Eterno y ese precioso tesoro escogido, esa novia que es su pueblo. Amén. Vamos a ver entonces cómo vemos desde el versículo 7 cómo va el tema de esta propuesta que hace el Eterno al pueblo de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yud-Hel-Vah-Hei le había mandado. Y tomó el pueblo y respondió a una, y dijeron, todo lo que Yud-Hel-Vah-Hei ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yud-Hel-Vah-Hei las palabras del pueblo. Entonces Yud-Hel-Vah-Hei dijo a Moshe, he aquí que vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Vemos que, sabemos que el Eterno manda a que el pueblo, nadie podía tocar el monte Sinaí, tocar el monte. De hecho, esta manera de aparecer en la nube espesa miren, nada más es para proteger a Moshe. Imagínense, el pueblo ni siquiera se podía acercar a Moshe, lo protegía a través de la nube espesa. Bueno, también al pueblo también, de alguna manera también lo estaba protegiendo, por eso le estaba diciendo que no se debían acercar al monte, que podían llegar hasta allí, pararse frente a los pies del monte, pero no tocar el monte.
porque de esta manera el Eterno los estaba protegiendo, era su presencia. Y recordemos que Él es 3 veces santo, entonces no podían estar en su presencia. Pero vemos algo muy importante, ¿qué es lo que pronuncia el pueblo primero? Dice, todo lo que Yud Heh ha dicho, haremos. ¿Cuántas veces decimos esto cuando venimos a los pies del Eterno, cuando conocemos sus mandamientos, cuando hemos conocido a Yeshua, conocemos su mandamiento y empezamos a guardar Torah muy de lleno y decimos, sí, vamos a hacer todo, pero cuando empezamos a estudiar, empezamos a escudriñar, el mundo nos empieza a seducir nuevamente, nos empezamos a ir otra vez hacia allá, hacia el mundo, y el mundo se vuelve seductor, y a pesar de que no solamente que el mundo se vuelve seductor, sino que también recibimos ataques a través del mundo, ya sea a través de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en la escuela, en todos lados recibimos, ¿no es cierto?, ataques, no, ¿cómo vas a estar guardando esto? No, ¿por qué no vas a comer esto? No, es solo una salida, vamos, o no, no te va a pasar nada si comes esto, no te va a pasar nada si vienes a esta fiesta, si celebras cumpleaños, si celebras Navidad, cuánta cosa, ¿no? Entonces somos seducidos por cuánta cosa que hay allá afuera, y muchas veces sin querer caemos, muchas veces sin darnos cuenta volvemos a caer, o se nos hace complicado. Muchas veces se nos hace complicado también por el trabajo, ya Marcelo lo decía, se nos empieza a complicar para guardar Shabbat, pero no porque el Shabbat sea una carga pesada, no porque los mandamientos del Creador sean una carga pesada. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en un mundo que no conoce al Eterno. Estamos como el pueblo de Israel en ese momento, que cuando estaban en Egipto, que se había levantado un faraón que no conocía al Salvador, que no conocía a Joseph. Bueno, es lo mismo que sucede hoy en día. El mundo actual no conoce al Salvador. Conocen a Jesús, pero no conocen a Yeshua, porque no conocen su palabra, no conocen su verdad, entonces no conocen al verdadero Salvador. Se les ha presentado, al mundo se les ha presentado un Jesús romanizado, un Jesús greco-romano, y no era así. Yeshua era hebreo, Yeshua era de la tribu de Judá. Entonces, se les ha enseñado al mundo, que se les ha presentado un Jesús, digamos, hippie, donde un Jesús que no te enseña a guardar mandamientos, un Jesús que te lleva por una vida de libertinaje, un Jesús que es todo amor y paz. No es así, y no es así. Cuando comenzamos cuando escudriñamos y vemos la verdad, el verdadero Mesías, la verdad de nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador, y comenzamos a guardar sus mandamientos, es por eso que se nos hace complicado, porque el mundo de allá afuera no lo conoce, porque el faraón de este siglo no conoce el verdadero Salvador, no conoce de la Torá, no conoce de los mandamientos, y al vivir inmersos en ese mundo, es por eso que se nos complica guardar los mandamientos, no porque los mandamientos sean una carga pesada. De hecho, no vamos a encontrar en la Biblia ni un solo versículo que diga que los mandamientos del cargador son una carga. Muy por el contrario, los mandamientos del Creador son para bendición de amén. Y esto es lo que sucedió con el pueblo. O sea, la primera vez que dijeron, sí, vamos a hacer todo, pero bueno, ya después vemos, vamos a comenzar a ver al pueblo de los mandamientos, de la Torá, cómo se le va a ir complicando, pero porque alrededor está contaminado, es por el mundo que está contaminado. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Exactamente, acá el Eterno le estaba ofreciendo descender, ¿no es cierto? Y estar ante ellos, buscar a su novia, y así como, digamos, como la novia cuando está, digamos, enamorada, cuando dijo, sí, yo acepto todo lo que tú has dicho. Recordemos que nuestro Adón, Yud-Heh Bat-Hei, es el novio, es ese esposo que viene a buscar a su novia. Entonces, acá el pueblo dijo, todo lo que Yud-Heh Bat-Hei ha dicho, haremos. Están aceptando esa propuesta que el Eterno traía.
vamos a ir viendo cómo se tenía que preparar, cómo era la preparación de del pueblo, de esa novia. En el versículo 15 nos dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujeres. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocinas muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Vemos, ¿no es cierto?, cómo el Eterno desciende no en toda su gloria, obviamente, porque sabemos que Él es 3 veces santo, como decía Ivana, pero desciende sobre una nube espesa por misericordia a la novia, por misericordia al pueblo, para que no sean fulminados, y el pueblo ahí se prepara y sale del campamento y va hasta el monte. Claro, es acá donde el Eterno les está pidiendo al pueblo que se preparen. ¿Y de qué manera se van a preparar? Se deben santificar para estar ante el Eterno. ¿De qué manera vamos a ser una esposa apta para el Eterno, una esposa apta para Yeshua, si no nos queremos santificar, si no nos queremos preparar, si ni siquiera conocemos el nombre de nuestro Mesías, si les estamos diciendo Jesús, cuando no se le dio un nombre en español, si no se le dio un nombre en hebreo? El nombre de nuestro Mesías es en hebreo, es Yeshua, no es Jesús. Entonces, ¿de qué manera vamos a ser una novia aceptable si no queremos prepararnos, si no queremos vivir en santidad? Ahora, algo muy importante que nos señala acá la Escritura cuando nos dice que se debían preparar 3 días, ¿no es cierto? ¿Y qué les dice? No toquéis mujer. Recordemos, no solamente literal también lo tenemos que hacer hoy en la actualidad, porque recordemos que ya se va a acercar, ¿no es cierto? Se acercan las fiestas del Creador, y esta manera esto está dedicado justamente más especial para aquellas personas que están casadas, y justamente se está hablando de esto porque quedamos en acto de impureza sexual cuando estamos, ¿no es cierto?, cuando hemos cometido ese acto, ¿no es cierto?, cuando tenemos relaciones con en nuestro matrimonio. Entonces, eso es lo que se nos pide, que durante 3 días que no se toquen, es decir, que no tengan relaciones, para estar en santidad y preparar sus cuerpos para el Eterno. Ahora, ¿a qué nos está haciendo referencia con respecto a lo espiritual? La mujer en las escrituras también representa lo que es las religiones. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que no toquemos, que no nos acerquemos a las religiones, que nos apartemos de estas cosas, que nos purifiquemos de todo esto. Amén. Bien. Entonces, que se les pide eso, que se prepare a modo de santidad, que se vista de santidad, que la novia se prepare. El Eterno quiere una novia apta. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis 4:5. Exactamente donde nos dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Digamos, lo traíamos a forma de ejemplo, como se le era revelado este mismo momento también a Juan. Digamos, ¿cuál es la comparativa que diríamos de ese relámpago y esa nube, esa densa nube? Y ese sonido de bocinas que sabemos que está mal traducido, pero es la voz del Creador, son sonidos de shofar. Amén. Desde una perspectiva hebrea. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, que cómo debe ser la relación entre el pueblo y Elohim. El pueblo, recordemos que está representando a la novia del Cordero, lo que estábamos hablando recién. ¿Y cuáles deben ser las características de la esposa? ¿Cómo debe ser una esposa? De acuerdo a lo que nos dice la palabra. Una esposa debe ser fiel. Nos vamos a ir a 2 de Corintios 11:2. Pueden anotar en sus Biblias.
Segunda de Corintios 11:2, y nos dice así su palabra. Dice, pues os celo con celo de Elohim, porque os desposé con un solo marido, para presentaros ante Yeshua como una virgen pura. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿A qué se refiere con tener un solo marido? Es decir, no ser adúltera. Si recordemos que la mujer está también, está representando la novia, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser la novia? No tener varios maridos, tener uno solo. Entonces, no tener otros dioses, no tener otras doctrinas, otra religión, sino una sola doctrina. Es la que nos dio la escritura, la palabra, no ir tras otras denominaciones. Amén. Amén. Esa era una de las características. También otra de las características que nos pide es la pureza. Es la pureza, deberíamos ser pura. La novia debe ser pura, que nos dice en Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Elohim y para el Cordero. Entonces nosotros tenemos que ser apartados, tenemos que ser ese Cordero sin manchas, tenemos que ser puros. Nuevamente nos repite, ¿no es cierto?, que no debemos contaminarnos con mujeres, o sea, contaminarnos con otras religiones, con otras doctrinas, con otras creencias. También con cuánta idolatría hay en el mundo. Y recordemos que idolatría no me estoy refiriendo a imágenes. De hecho, durante la semana que hacemos los estudios de las Aliyot, hemos hablado sobre este tema con respecto a la idolatría, donde hemos desglosado y explicado bien los mandamientos que le entrega, bueno, las palabras que les pronuncia el Eterno a su pueblo. Entonces, esto lo hemos explicado durante la semana. Yo les recomiendo que entren al canal de YouTube, y ahí van a poder ver bien detallado cada uno de los mitzvot que les pronuncia el Eterno, porque aquí solamente se los está pronunciando. Estas son las 10 primeras palabras que le da el Eterno. Las dabar. Amén. Las dabar. ¿Y qué nos apunta? ¿Por qué mencionaba esto? Porque no solamente es idolatría hacerse una imagen, sino también creer en distintas cosas, como creer en las constelaciones, creer en los signos zodiacales, todo eso también es una manera de contaminarse. Entonces, todas esas cosas nos tenemos que cuidar, tenemos que ser apartadas, justamente como lo decía Marcelo. ¿De qué manera vamos a hacer una novia aceptable, una novia apta? ¿De qué manera vamos a mostrar santidad si nos estamos comportando igual que el mundo? Entonces no nos tenemos que comportar igual que el mundo. Tenemos que ser diferentes, apartados, puros, fieles. Bien, ahora nos muestra que debe ser alegres. ¿A qué me refiero? Alegres. Nos vamos a ir a Jeremías 31, 33. Perdón. Sí, yo lo había marcado acá. Un minutito y ahí pueden anotarlo. Jeremías 31, 33. Vean que dice algo muy importante y muy bonito con respecto también a una de las características de la novia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel... No, 33, 31. Ajá. No. O nos hemos equivocado de versículo. Disculpen. Un minutito. Y ahí está.
Jeremías 31:13, perdón, me equivoqué, está mal escrito ahí. 31:13. Sí. Se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. ¿Cuántas veces hasta inclusive yo también lo he hecho, hemos criticado cuando danzaban, que no se debe danzar, que no debe danzar, y vemos, ¿no es cierto?, a lo largo de la Escritura, que cuando estamos alegres también es una manera de exaltar al Eterno, de agradecer al Eterno a través de la danza. De hecho, David así lo hizo. David danzó en una muestra de agradecimiento al Eterno. Entonces, danzar también es una manera de exaltar al Eterno. No solamente se le exalta al Eterno, se le agradece al Eterno con oración o con cánticos, con exaltaciones, con alabanzas, sino también danzando. ¿Se puede danzar para el Eterno? Por supuesto que sí, y lo dice su palabra. Bien, algo muy importante también nos vamos a ir, que nos dice la Escritura, que cómo tiene que ser una novia para el Eterno, tiene que ser del mismo pueblo. Vamos a ver en Génesis 24, 37, 38. Nos dice: y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Bien, ¿qué nos está señalando con esto la Escritura? Que la mujer debe ser de la misma parentela, debe ser de su casa. Entonces, ¿de qué manera vamos a ser una esposa si no pertenecemos a su casa? Si no somos de su casa. Recordemos que tenemos que ser injertados. Una vez que somos injertados, pertenecemos a su casa. ¿Y de qué manera somos injertados? Por medio de nuestro Adón Yeshua. Recordemos que hemos nacido en la dispersión. Estamos en la dispersión, éramos gentiles. Una novia no puede ser gentil, una novia tiene que ser injertada, y una vez que es injertada a la nacionalidad por medio de Yeshua, ya deja de ser gentil. Entonces Yeshua no va a venir a tomar a una gentil por esposa. Yeshua va a venir a tomar una novia, una esposa que tenga todas estas características, y una de esas es que sea parte del pueblo, que sea de la casa de quién, de la casa de Abraham. Amén. Bien, luego nos vamos a ir a algo muy importante, que lave sus vestiduras. ¿Qué significa lavar sus vestiduras? Nos vamos a ir a Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que sus potencias sean en el árbol de la vida, y que entren por la puerta en la ciudad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa lavar las vestiduras? Guardar los mandamientos. Entonces, ¿cómo voy a ser una novia apta si no quiero guardar los mandamientos? O sea, todo lo que decíamos, ¿no es cierto?, al principio. Bien, y reconocer al novio. También esto lo hablábamos, ¿cómo no vamos a reconocer al novio? ¿Cómo no vamos a saber con quién nos vamos a casar? Yo no le puedo decir a mi esposo, supongamos que no estoy casada con Marcelo, supongamos que no estoy casada con Marcelo y me estoy por casar con Marcelo, pero si yo le digo un nombre que no se le fue dado, entonces, ¿de qué manera voy a ser una novia para él, una novia apta? Su nombre es Marcelo. Bueno, lo mismo sucede con nuestro Adón Yeshua, con el novio. Al novio tenemos que reconocerlo, y reconocerlo cómo nació y dónde nació y qué nombre se le dio. No se le dio un nombre en castellano, en español, en latino. Los nombres, recordemos que no se traducen porque tienen un importante significado de acuerdo a lo que van a cumplir y para qué fueron enviados. Yeshua significa salvación. Bien, nos vamos a ir a Primera de Juan 4, 5. ¿Quieres lo leo yo? Bueno. Bien. Primera de Juan 4, 5 nos dice así: ellos proceden del mundo
por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. No, pero no era este. Creo que también está mal ese. No era primera de Juan 4:5. Sí. A ver, yo estoy leyendo mal. No. ¿No? Ese, con ese versículo, disculpen, también nos hemos equivocado. No era ese. Pero nos hablaba justamente el versículo que queríamos poner era de que nos hablaba de que teníamos que reconocer, aquellos que le reconocen son llamados hijos de Elohim. Entonces aquellos que reconocen a Yeshua como su Señor y Salvador son llamados hijos de Elohim. Era ese el versículo que nos equivocamos ahí, ese tiene un pequeño error, no va ese versículo ahí. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, ahora sí vamos a ir ya al capítulo 20, donde aparecen las 10 dabar, ¿no es cierto? Las 10 letras, las 10 palabras que el Eterno les pronuncia al pueblo de Israel, y empieza así: y habló Elohim todas estas palabras diciendo, digamos, que son justamente estas 10 dabar. Vemos que en el Targum de Jerusalén, otra evidencia nuevamente de justamente nuestro Adón Yeshua. Vuelve a pasar lo mismo que leíamos anteriormente. En el Targum nos trae un poquito mejor de claridad, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor habló toda la excelencia de esta palabra, de estas palabras diciendo. Entonces vemos cómo, digamos, vuelve otra vez a pronunciar que Yeshua era quien estaba en esa presencia, en ese lugar, en ese momento, hablando estas palabras al pueblo de Israel. Vamos a ver, esta es la relación que debemos tener con Elohim, y diríamos, son las primeras 5 que dice: no tener otros dioses, no hacer ídolos, no tomar el nombre en vano, santificar el Shabbat, honrar a los padres. Vemos que esas primeras 5 tienen que ver con Elohim, tienen que ver con el Eterno, tienen que ver justamente, digamos, con todo ese reconocimiento que nosotros tenemos que darle al Eterno y la relación que nosotros tenemos que tener con Él. Claro, es la relación que tenemos que tener con el Padre. Acá justo estaba encontrando el versículo de la diapositiva anterior que nos habíamos equivocado, y para que noten, era el versículo 15 que nos dice: cualquiera que confiese a Yeshua es el hijo de Elohim. Elohim permanece en él y en él permanece Elohim. Entonces vemos cómo justamente hablaba de eso, del reconocimiento, de reconocer a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Y algo importante que recién nos mencionaba Marcelo, justamente esta primera parte de estas 5 palabras que el Eterno le pronuncia al pueblo tienen que ver con esa relación que debe tener el pueblo con el Eterno. Y que recordemos que se trata de un contrato matrimonial. El Eterno se las estaba pronunciando en el monte Sinaí a cada uno de ellos. Todas estas palabras, que las tenemos bien explicadas, se encuentran en este canal de YouTube. Pueden verlas en las distintas aliyot, la aliyot que corresponde al día número 6. Ahí pueden encontrar, hemos explicado y hemos desglosado cada uno de estas palabras. Bien, luego vamos a ir a la segunda parte que les pronuncia, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el amor. Primero va el amor con el Eterno y luego el amor al prójimo. Que en realidad se encuentran todas entrelazadas, ¿no es cierto? Pero igualmente se las pronuncia el Eterno. No asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no codiciar. Digamos, estas son las cosas que tienen que ver con el amor al prójimo que el Eterno nos está pidiendo. Pero sabemos que todas estas también se entrelazan con el amor a nuestro Elohim. Y vamos a ver cómo después nuestro Adón Yeshua también, diríamos, habla de estas cosas, y nos dice Mateo 22, del 37 al 40:
Ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Entonces ahí vamos a ver, porque muchas veces no salen a decir que no, que eso ya era para el antiguo pacto, era para las cosas del pueblo judío, inclusive se equivocan en ese sentido, porque era para el pueblo de Israel que estaba al pie del monte. Pero vemos que, porque qué es lo que dicen, normalmente toman el versículo 40 y lo malinterpretan, lo sacan de contexto, porque encontramos, por ejemplo, en la Reina Valera que dice que todo depende, ¿no es cierto?, de que estos dos mandamientos que deja nuestro don Yeshua dependen de los otros, pero no. Otras versiones también dicen que se resumen en estos dos mandamientos. En esta versión, de esta versión que hemos traído, nos dice que se basan en estos dos mandamientos. ¿Y qué quiere decir con todo esto? No quiere decir que debemos descartar los otros mandamientos, o sea, los 10 mandamientos o todos los mandamientos, ¿no es cierto?, para dejar dos mandamientos. No dijo eso Yeshua y no lo van a encontrar en ningún lugar que lo haya dicho Yeshua, que debemos desechar la Torá para solamente cumplir dos mandamientos. No dice eso la Escritura, sino lo que nos está diciendo es que se basan. Muchos dicen, no, pero yo cumpliendo estos dos mandamientos ya estoy cumpliendo los otros. No dice eso tampoco la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir con todos estos mandamientos y ahí estaremos cumpliendo dos mandamientos principales. ¿Cuáles son los principales? El amor al Eterno y el amor al prójimo. ¿De qué manera yo voy a tener amor al prójimo si no guardo estos mandamientos? Si estoy diciendo, no, pero esos mandamientos son eran para el Antiguo Testamento, esos mandamientos yo ya no los debo guardar porque yo guardo estos dos mandamientos y estos otros 5 mandamientos no los debo guardar, los que se tratan del amor al prójimo. Con eso ya está suficiente, no tengo que hacer más nada. En serio no tengo que hacer más, o sea, que quiere decir que ya puedo asesinar, ya puedo cometer adulterio, hay un error ahí, ya puedo cometer adulterio, ya puedo robar, ya puedo dar falso testimonio, ya puedo codiciar, todas esas cosas las puedo hacer libremente. Si yo hago esas cosas, ¿qué amor le estoy demostrando a mi prójimo? Vean cómo se están contradiciendo, porque no es lo que dice la Escritura. Le están poniendo carne a la Escritura, le están dando un propio significado, y eso es ponerle carne. La palabra se explica por sí sola, y aquí es por eso que acá lo traemos. Entonces, ¿de qué se trata el amor al prójimo? Justamente, no asesinar, no cometer adulterio, no es no comer, sino no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. ¿De qué manera le muestro amor al Eterno, amor al Creador? Pues no teniendo otros dioses, no hacerme ídolos, ni idolatrarme a mí misma, ni a nada, ni a nadie. Me cambié. Perdón. No tomar el nombre de Elohim en vano, santificar el Shabbat, es decir, ¿debo guardar el Shabbat? Por supuesto que sí, porque todavía está vigente y va a estar vigente eternamente, lo dice en su palabra, es sagrado, es eterno, lo guardó el Creador, así que ¿quién soy yo para no guardarlo o para decir que no se debe guardar? Honrar a nuestros padres es también parte de amor al Eterno. El Eterno es nuestro Padre, nuestro Creador. Si nosotros no amamos a nuestros padres, ¿de qué manera vamos a amar al Creador? Entonces vean cómo sí debemos cumplir con todas estas palabras que fueron pronunciadas por el Eterno a su pueblo. Vean lo importante que son. De hecho, Yeshua ya le estaba dando la importancia.
y de qué manera le estaba dando la importancia, es decir, que yo debía hacer todas estas cosas, y si hacía todas estas cosas estaba cumpliendo con los dos principales mandamientos, que es el amor al Eterno y el amor al prójimo. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando, ya nos extendimos un poquito bastante ya. Ahora sí, vamos a seguir avanzando. Bien. La reacción al pueblo. ¿Qué sucedió? Recordemos que cuando ellos estaban escuchando estas 10 palabras que el Eterno estaba pronunciando, el pueblo tuvo temor. El pueblo se estremeció, temió. Entonces, al tener ese temor, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron? No queremos escuchar más. Y vamos a ver la petición que le hace a Moshe. Amén. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino de Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Yod-Heh-Vah-Heh dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Amén. Ahí justo se nos corrió. Tuvimos un pequeño también fallo ahí. Tenemos que arreglar el PowerPoint. Exactamente, pero ahí vemos el tema de oscuridad, ¿no es cierto? En otras versiones lo encontramos como densa nube. Anteriormente ya lo veníamos leyendo. Hay una falla ahí, diríamos, porque... un error de traducción, porque lo vamos a encontrar en la mayoría de la Reina Valera, en otras traducciones, y es de aquí, de donde se toman muchos, por este error de traducción, dicen que no, Jehová es de la oscuridad. El Eterno del Antiguo Testamento pertenece a la oscuridad, es el enemigo. Hasta he escuchado decir esa blasfemia del Creador, diciendo que es el enemigo porque que pertenece a la oscuridad, porque ahí dice oscuridad. Pero eso es un error de traducción, ¿por qué no escudriñamos? Vean otras traducciones, dice densa nube, en otras traducciones dice una nube espesa. De hecho, en lo que veníamos leyendo anteriormente, nos hablaba de la nube espesa, pero ¿por qué el Eterno se presenta en una densa nube o en una nube espesa o nube oscura? No quiere decir que pertenezca a la oscuridad, sino para protegerlos, para proteger a su pueblo, para proteger a Moshe, porque no podemos estar ante su presencia, no podemos estar porque Él es santo. Entonces, por eso nos pide que nos santifiquemos para acercarnos a Él, porque ante su presencia quedaríamos fulminados. Entonces, bueno, eso era lo que habíamos querido marcar, pero se nos corrió justamente sí, cuando... Sí, está oscuridad, pero se fue más arriba. Se fue más arriba de esa nube y tapó todo el texto. Y otra cosa de la que queríamos observar es, diríamos, ese cambio, diríamos, por temor a Elohim, el pueblo de Israel dijo: no, preferimos... Hasta acá escuchamos esto, pero de acá en más, ya enséñanos tú, le dijeron a Moshe, preferimos escucharte a ti y no al Eterno, ¿no es cierto? Porque tuvieron temor de Elohim. De hecho, el Eterno ya lo había anunciado. Haz que el pueblo se prepare, que se acerque, hablaré con el pueblo para que te crean.
Y esto fue lo que sucedió. Una vez que les habló, no quisieron escuchar más, listo, le vamos a creer a Moshe. Esto sigue hablando tú, le vamos a creer a Moshe. Y es lo que sucedió, tal cual el Eterno se lo anunció a Moshe. Exactamente. Y después otra cosa que resaltamos en esta parte, diríamos, es justamente el tema de cuando hicieras altar de piedra, que está en el versículo 25, ya casi al final, no labres de cantería, dice esta versión, ¿no es cierto? Pero sabemos que él un poquito antes nos decía que no nos hagamos Elohim de plata, ni Elohim de metal, de oro, ni de plata. Nada. Exactamente. Es decir, se está refiriendo a que no debemos tallar la piedra. Exactamente. Y, ¿qué es lo que dice? No harás Elohim de mí, le dice. Actualmente, ¿cuántos dicen, no, pero es que ese es Yeshua? Bueno, le dicen, ese es Jesús, es la imagen de Jesús, y adoran y creen en las imágenes. Cuando nos dice que no debíamos tallar las piedras, que no debíamos tallar nada, que no debíamos hacernos imagen de Él. Hasta en esta parte donde pide que se haga un altar, y si es de piedra, toma el Eterno la precaución de aclarar que no la esculpieses, no la talles, no le hagas dibujo, no le hagas nada. Es la piedra así sencilla, con eso hazme el altar. Entonces vemos cómo el Eterno nos brinda, nos muestra su misericordia, nos muestra que Él es compasivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, no, el Elohim del Antiguo Testamento era asesino, era malo, no tenía misericordia, mataba? Y vemos que no, Él quería lo mejor para su pueblo y Él nunca cambia. Él es el Elohim que no cambia, es uno solo, desde el principio hasta el fin. Él va a seguir siendo el Elohim. Él no cambia, no sigue siendo la misma esencia, sigue siendo el mismo ser. Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces con esas interpretaciones. Por ejemplo, esa mal traducción de oscuridad, sabemos que era por misericordia al pueblo. Entonces vemos cómo el Elohim es misericordioso con nosotros y Él sabe cómo somos nosotros. Él sabe que somos fáciles de engañar, que somos fáciles de caer. Él ya sabía y por eso aclara en esa parte, si me haces un altar de piedra, no lo talles. Justamente porque Él no quería que nosotros tengamos otros dioses, no hagamos imágenes. En este tipo de idolatría, no quiere que caigamos en estas cosas. Entonces, tenemos que cuidar todo este tipo de cosas. Amén, amados. Bien, hasta acá llega esta porción, esta para allá, Yitro. Espero que les haya sido de bendición. A los hermanitos que se encuentran por TikTok, no hemos podido estar contestando ni leyendo los mensajes directamente porque estamos transmitiendo por YouTube y de YouTube se está transmitiendo a TikTok. Así que, bueno, luego cuando hacemos los estudios de las distintas aliyot semanales, ahí sí, porque ya estamos más directos, estamos directamente por TikTok y ahí vamos viendo los comentarios. Acá no estamos viendo los comentarios. Sí, alguien estuvo contestando por nosotros, que es Marcela, nuestra hija, así que ella estuvo contestando a través de mi usuario. Del usuario de Marcelo, así que ella estuvo respondiendo a algunas preguntas. Amén, amados. Muchas gracias por acompañarnos, que Abba les bendiga y les guarde. Y bueno, acá ya terminó el Shabbat. Acá sí ya estamos fuera del Shabbat y vamos a despedirnos con la bendición arónica. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleija, Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleija, Beyashem Leja, Shalom. Que ya te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti, te dé misericordia
y alce su rostro para darte shalom. Amén, amén. Bendiciones, que el Eterno los bendiga. Será hasta la semana que viene. Igualmente, si quieren recibir notificaciones, suscríbanse al canal y durante la semana vamos a estar brindando las aliyot diarias. Amén, hermanito. Bendiciones, que el Eterno los bendiga.